Mi nombre es Miguel Antonio Hernández García, alumno del primer semestre de Ingeniería en Semiconductores del Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco. En este video les presentaré la práctica llamada Métodos de separación de mezclas, del Laboratorio de Física impartido por el maestro Vicente Castillo Benítez. Las mezclas son una combinación física de dos o más sustancias las cuales consideran su identidad, propiedades individuales sin que ocurra una reacción química. Es por ello que deben considerarse las anteriores propiedades para poder separarlas y saber qué método usar, tales como la decantación, filtración o centrifugación. Todo esto es aplicado en diversas industrias y sectores. El objetivo de esta práctica es que el alumno aplique el método adecuado dependiendo del tipo y características de la mezcla. Los materiales a utilizar son cápsula de porcelana, vidrio de reloj, vaso de precipitado, tubo de ensayo, agitador, soporte universal y parrilla de calentamiento. Los reactivos a utilizar son cloruro sódico a una cantidad de 8%, agua, almidón, ácido sulfúrico a una cantidad de 0.5%, yodo, cromato potásico a una cantidad de 3%, cloruro de bario a una cantidad de 3% y arena fina. Ok, para el proceso de decantación se utilizó un vaso de precipitado donde se le agregaron 10 mililitros de agua destilada. Después de ello, adicionamos un poco de almidón y agitando. Después lo dejamos en reposo hasta que el sólido se sedimente. Luego separamos la fase sólida del líquido por decantación, la cual fue por el método de decantación, en donde el método de decantación consiste en la separación que depende de la gravedad y la diferencia de densidades. Para ello, la separación del agua con el almidón es un método efectivo para comprobar la separación de mezclas por medio de la decantación, como vimos en este video. A continuación, en la misma varilla donde fue colocado el vaso de precipitado en la rejilla, se colocó un mechero por debajo para facilitar el proceso de las densidades. Con ello llegamos al punto de que el almidón se quedaba en la parte de abajo, mientras que el agua destilada se quedaba en la parte de arriba. El color que adquirió esta mezcla fue un poco turbia, blanquecina, y donde podemos aplicar este tipo de decantación es, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. En el siguiente segmento veremos a la filtración, el cual es el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. El proceso para realizar esta práctica es colocar el soporte universal del filtro en el anillo metálico, sobre este el embudo de papel. El embudo de papel es un papel filtro doblado correctamente y está correctamente humedecido, de tal manera que el papel quede adherido en las partes del tubo. Después medimos 1 mililitro de cloruro de bario y adicionando un tubo de ensayo limpio agregamos 1 mililitro de cromato potásico. Aquí observamos esta reacción. Pasamos la solución anterior poco a poco a través del filtro y al terminar de sacar abrimos el papel. Los cambios que vimos fue que al combinar sal de cloruro con el cromato potasio puso de color amarillo, que al cambiar la mezcla a través del filtro de cromato de potasio se quedó gran cantidad arriba y además se pudo filtrar en el vaso de precipitado. Por ello el cromato de potasio se quedó en la parte superior de manera espesa, mientras que la que pasó en el filtro fue el cloruro de sodio. Vimos la manera de su separación al colocar la mezcla y observar su filtración. Esta separación separó la parte líquida y la parte acuosa o espesa. Claro ejemplo de este tipo de filtración es el tipo de potabilización del agua, en la que se va filtrando el agua de un pozo y llega hasta nuestros domicilios, que pasa por diferentes medios del proceso. En la tercera práctica veremos la evaporización, el cual es el proceso físico en el que una sustancia líquida pasa a gas o vapor, adquirir energía térmica, permitiendo así la ruptura de la tensión superficial. Que en una cápsula de porcelana agregamos 3 mililitros de solución salina al 8%. Luego colocamos la parrilla y la encendemos y esperamos a que caliente para colocar nuestra cápsula de porcelana con la solución salina. El calentamiento debe ser lento y hasta que haya alcanzado un calentamiento adecuado colocamos la cápsula de porcelana para ver cómo es que se va evaporando esta solución salina, cuidando los desprendimientos que haya del vapor hacia nosotros. La característica que tiene esta mezcla salina es que es también turbia blanquecina. El color que tiene el vapor que va desprendiendo es, digamos, turbio también,
y la sustancia que se está evaporando es el agua, mientras que la sustancia que queda como residuo en la cápsula de porcelana es el cloruro de sodio, que se crea un sólido en el momento de la disposición del agua en el compuesto. Este tipo de separación de mezcla de la vaporización la podemos ver comúnmente en la obtención de sal de mar, en la que la sal se obtiene a partir de la vaporización del agua del mar en un proceso que deja atrás los cristales de sal. Para la última práctica de sublimación, colocamos en un vaso de precipitado limpio un poco de arena seca y adicionamos unos 2 o 3 cristales de yodo. Esto lo mezclamos perfectamente con un agitador o una espátula, de tal manera que la mezcla quede completamente combinada. Procedemos a colocar sobre el vaso de precipitado una cápsula de porcelana con agua fría o simplemente la cápsula de porcelana. Luego iniciamos el calentamiento suave de la mezcla, poniendo el vaso de precipitado sobre la rendija y colocando un mechero para que éste empiece a calentar la mezcla. Esto le permite a la mezcla calentar de forma suave y progresiva. Continuando con el tiempo de la práctica, comenzamos a ver que el vaso se empieza a tornar de un color morado y se empiezan a formar cristales alrededor del vaso. El color morado es el vapor del yodo, en el cual no se vuelve líquido, y la arena, al tener un punto de fusión mucho más alto, permanece de forma sólida en el recipiente. Al enfriarse este vaso de precipitado, el vapor del yodo se vuelve a solidificar, permitiendo recuperarlo de forma de cristales separados de la arena. Estos cristales se adhieren al crisol. Este tipo de separación de mezclas de sublimación se puede observar en la imprenta, donde aplica una técnica para transferir las imágenes a diversos materiales utilizando la calor y presión, donde la tinta especial pasa directamente de estado sólido a gaseoso. Es importante dejar nuestra área de trabajo limpia, así como los materiales que utilizamos en las prácticas que estuvimos laborando el día de hoy en el laboratorio. Y como conclusión, separación de mezclas es la aplicación práctica para diferentes tipos de propiedades físicas para transformar una mezcla inicial en sus componentes individuales. Es una herramienta indispensable que permite la obtención de la materia en su estado más útil o puro, y impulsando desde la investigación en el laboratorio hasta los grandes procesos de manufactura industrial, tales como los ejemplos que mencionamos anteriormente. Por su comprensión, muchas gracias.